Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es, me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 12 acerca de la revelación bíblica sobre el Espíritu Santo. Hoy es la 12, Pentecostés, el cumplimiento de la promesa. Número 12, Pentecostés es el cumplimiento de la promesa. Habíamos dejado antes en la promesa del Espíritu Santo dada en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a ver ese cumplimiento. En Hechos 1:4 nos dice la Escritura que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis. Dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. También el Señor Jesucristo les había dicho en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esa promesa, Jesús les dijo, quédense allí, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo habíamos visto que fue dada en el libro de Joel, cuando el pueblo estaba en tanta ruina, en tanta dificultad, pasaron por muchas, el profeta les llamó al arrepentimiento, y después le dice, tierra no temas, animales del campo no temas, restituiré. Y después de la restitución y de la bendición, el Señor prometió ese gran regalo maravilloso que era el derramamiento del Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hasta allí, porque sigue, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol. Esto está por ocurrir. La primera parte de la profecía se cumplió. Ese derramamiento sobre toda carne, es decir, escrito de esta manera, sobre toda persona, pero tiene que ser esa persona, para recibir el Espíritu Santo, tiene que ser creyente en nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no viene a habitar sino en aquel que dice: Jesucristo, tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Por más bonito que esto te parezca, si tú no le pides perdón a Dios por tus pecados y le entregas su vida, el Espíritu Santo no hará habitación en ti de manera permanente y por toda la eternidad. Vimos que el Espíritu Santo no vino a la tierra por primera vez en Pentecostés, sino que tuvo gran actividad en el Antiguo Testamento, desde la creación. Vimos que el Espíritu, en el segundo versículo de la Biblia, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vimos el Espíritu Santo inspirando y revelando la voluntad de Dios a los profetas. La voluntad del Padre a los profetas fue revelada por el Espíritu Santo, y sabemos que ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La profecía no fue traída por voluntad humana. Lo dice segunda de Pedro 1:21. La profecía fue traída por voluntad de Dios, y el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escogió para que escribieran lo que Dios quería que escribieran. El Espíritu Santo estuvo en el nacimiento, en la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasamos a ver que con gran estruendo, señales y prodigios sobrenaturales, el Espíritu Santo inauguraba la iglesia, de aquella de la que el Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerda que la roca no es Pedro, la única roca es Jesucristo. Jehová, roca mía, castillo mío, refugio mío, mi libertador, dice el Salmo 18. En ninguna parte en la Biblia se dice que la roca es Pedro, sino la declaración de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que diga esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, es una declaración que es una roca. Esa declaración de fe es la roca. Entonces, tenemos algo por aclarar, y es lo siguiente: el primer día de la semana, siendo muy oscuro, Jesús se apareció a María Magdalena, y en esa misma noche se apareció a los discípulos, ¿sí? Y sopló sobre ellos. Apareció a los discípulos, y es esto algo que comentan algunos autores, y vamos a mirarlo palabra por palabra. Jesús, en el primer día, en Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Y después sigue la narración que lo vinieron Pedro y Juan, estaba todo vacío, los lienzos allí organizados. María Magdalena muy triste, y cuando lo miró no lo reconoció, pensó que era el jardinero, y le dijo: ¿dónde lo has puesto? Y cuando lo reconoció se tiró a tocarlo y le dijo: no me toques, porque aún no he ido a mi Padre. Y entonces, esa misma noche, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día de su resurrección, en ese día se celebraba la fiesta de las primicias, la gavilla mecida. Recordemos, cuando miramos las fiestas judías, que tienen que ver todo con el Espíritu Santo, porque toda la Biblia tiene que ver con el Espíritu Santo. La Pascua es una fiesta que se divide en tres: Pascua, panes sin levadura, y la fiesta de las primicias, o la gavilla mecida. En ese día
era el tercero de la fiesta, y Jesucristo es nuestras primicias. Él resucitó de los muertos, primicias de los que murieron hecho, porque Él resucitó en gloria. El único que ha resucitado en gloria es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otro que haya resucitado, resucitó para volver a morir, pero Jesucristo no muere, venció el pecado, el dolor, la muerte y al que imperaba sobre la muerte. Cuando aquella misma noche de ese mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas y se apareció el Señor y le dijo: paz a vosotros. Después les dijo, versículo 21, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algunos autores dicen que el Espíritu Santo no llegó ahí, porque el Espíritu Santo aparecería después. 50 días después, en Pentecostés, fue la venida del Espíritu Santo de la que estamos hablando hoy. El día en que Jesús sopló en sus discípulos fue el día de su resurrección, como lo acabamos de ver. Estoy en Juan 20, 21. Como el Padre me envió, así os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. 50 días después fue la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, de la que estamos hablando. Algunos autores, como Jeffrey Thomas, dicen que esto no pudo ocurrir allí, sino solamente Jesucristo enviaría el Espíritu Santo después de su ascensión, porque dice que Jesús aún no había sido glorificado, y nos dice en Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice el autor que además allí no estaban todos los discípulos, pero vamos a mirar esto detenidamente. En Números 11:25 nos dice, en Números 11, que Dios le dijo a Moisés: busca 70 ancianos de la iglesia para poner el Espíritu en ellos, el Espíritu Santo en ellos, y los traes a la puerta de reunión del tabernáculo. Cuando estuvieron reunidos los trajo, y entonces dice la Escritura que Jehová vino y tomó del Espíritu, y ellos profetizaron. Pero había dos hombres llamados Eldad y Medad. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, Eldad y Medad no estaban allí, pero ellos también profetizaron, y sobre ellos estuvo. Ellos no estaban con los 70, es decir, había 68, y estos estaban en otro lado, pero sobre ellos también vino el Espíritu Santo. Habían sido escogidos, pero no asistieron en ese momento a la puerta del tabernáculo, y vino sobre ellos. También afirma Jeffrey Thomas que los discípulos ya estaban regenerados. Cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos, recordemos que Pedro le dijo: no, ¿cómo me vas a lavar, Señor? Y yo, no, si no hago esto, no tienes parte conmigo. Entonces ahora báñame completamente, lávame completamente. Digo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pero lo que Jesús le estaba diciendo allí era que estaban limpios por la palabra de Dios. Ellos estaban limpios. En Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aunque estuvieron con Jesucristo, con Jesús, durante 3 años, ellos fueron lavados por la palabra, pero el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Porque miremoslo en Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. Observa lo que le dice, mora con vosotros. ¿Cómo así que moraba con ellos? Porque el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús. Ya Jesús había dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y ya sabemos este versículo que lo hemos dicho mucho y ya tú lo conoces, y si no lo conoces, apréndelo. El Espíritu del Señor está sobre mí, palabras de Jesús, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces digo, mora con vosotros, es decir, porque el Espíritu Santo estaba al lado de ellos. Dice, pero morará en vosotros, ¿sí? Estará en vosotros. ¿Qué quiere decir? Vendría el Espíritu Santo sobre sus discípulos. ¿En qué momento? Cuando sopló sobre ellos. ¿Sí? Mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba al lado de ellos, repito, porque estaba en Jesús. El Espíritu Santo fue soplado por Jesús el día de su resurrección, como te lo he dicho, en la fiesta de las primicias o la gavilla mecida. Recordemos, Pascua, panes sin levadura y primicias. Era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua eran 3 fiestas: Pascua propiamente dicha, panes sin levadura y primicias. Y Jesús vino en esa de las primicias. El Espíritu Santo fue dado a los discípulos en la fiesta de las primicias. Sí, es decir, también dado el Espíritu Santo como primicias a sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si no lo recibieron, entonces no sé qué esté diciendo ahí Jesús y para qué quedó eso registrado. Cuando él dijo, recibid el Espíritu Santo, los discípulos nacieron de nuevo. Lo que ocurre es que en Lucas lo vimos, en Lucas dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, porque ellos serían investidos de poder de lo alto, lo que habrían de recibir en Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo a ellos, pero en el momento del soplo de Jesús, en Juan 20:21, el primer día de la semana, en el día de su resurrección. Pero observa que lo que ocurrió en Pentecostés es que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Repito, en Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días uno puede recibir el Espíritu Santo y ser bautizado después, ¿cierto? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a mirar lo que ocurrió en Pentecostés. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a mirar estos 4 primeros versículos y después brevemente miramos los 3. Jesús resucitado se apareció a más de 500 creyentes, lo que significa, por el libro de Hechos, que se apareció a 120, ¿sí? En Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó y en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura. Léelo allí en el capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 dice que el Señor se apareció a más de 500 hermanos, es decir, creyentes, ¿sí? Y por último, como antes de tiempo, a mí, ¿sí? Es decir, como a un abortivo, es decir, como fuera de tiempo, a mí.
Y entonces quiere decir que más de 380 personas creyentes no perseveraron en la promesa del Padre, que se los dijo, vuelvo y se lo repito, en Lucas mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre: quedaos en la ciudad de Jerusalén, porque vais a ser investidos de poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ya tenían el Espíritu Santo y tenían poder, pero vino el Espíritu Santo en Pentecostés de una manera muy especial y se avivó, como dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Allí estuvo el cumplimiento de la promesa y allí fueron bautizados. Solo 120 perseveraron y lograron estar unánimes juntos. ¿Qué ocurrió? Que estaban unánimes juntos. ¿Cómo lo lograron? Si 53 días antes Pedro le negó 3 veces, Jacobo y Juan buscaban posiciones de honor y privilegio. Señor, te queremos pedir algo. Aún la madre de ellos les dijo, no solo ellos lo pidieron, sino hasta la madre fue a interceder, ¿sí?, para que les dieran posiciones de honor a estos 2 varones, celosos por encima de los demás. Pero ellos entendieron, lograron entender y habitaron juntos y en armonía, como lo dice el Salmo 133, cuando estamos en discordia, en enfrentamiento, no hay bendición, como lo dice Santiago capítulo 1. Miremos el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están habitando juntos y en armonía, es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Celosos, envidiosos, ¿sí?, cobardes, les negó, todos abandonaron al Señor, pero ya estaban perseverando y estaban unánimes juntos, como lo dice la Escritura. Como nos dice que donde hay discordia, dice: quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hasta allí estaban los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. Estaban en celos, estaban en contienda, estaban en discordia. Pero el Señor estaba haciendo la obra en ellos y los limpió por la palabra y estaban aprendiendo. Pero repito, Pedro cobardemente lo negó. Estos, de manera egoísta, estaban buscando situaciones de privilegio. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin intersidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es Santiago 3, del 13 al 18. Ellos no habían logrado esto antes de que Jesús soplara sobre ellos. Antes de que soplara, repito, le había negado Pedro. Los otros, egoístas, sí, buscando privilegios, todos huyeron. Pero aquí estaban, nos dice la Escritura, estaban unánimes juntos, y ya sabemos que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es necesario que busquemos esa convivencia armoniosa entre los hermanos,
en la fe, entre los hermanos consanguíneos, entre la familia doméstica, entre la sociedad, porque Él nos manda que amemos al prójimo como a nosotros mismos y vivamos una vida sin hipocresía, llena de amor, como nos dice en Efesios, porque teniendo el Espíritu Santo, nos dice en Efesios 4 que estamos en un mismo espíritu, 4:4, como fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, para que sigamos, versículo 15, la verdad en amor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que quiere el Señor, que recibamos el Espíritu Santo y sigamos la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, y que nos vamos ayudando mutuamente según la actividad de cada miembro para que recibamos todos crecimiento, hasta que todos, nos dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, no uno, no el pastor, no el ministro, no el líder, no el mentor espiritual, no, hasta que todos, porque somos un cuerpo, vamos creciendo en amor. Es el Espíritu Santo cuando vino, cuando estaban todos unánimes, juntos, descendió el Espíritu Santo. ¿Y cómo llegó? Nos dice de repente, es decir, sorpresivamente, de manera sorpresiva llegó, estaban todos unánimes juntos y de repente nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, de repente, asimismo como fue el diluvio. Nos dice que no nos dejemos sorprender. 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? De repente, sin previo aviso. Sería un tonto el ladrón si avisa, voy a robar esta noche allí. De repente, pero el Espíritu Santo sí nos ha dicho que viene para que no nos sorprenda. Es lo que nos está diciendo el Señor, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. El Señor vendrá y no nos sorprenderá. El Señor vendrá de repente, pero mientras viene, ¿qué hemos de hacer nosotros? Vivir de una manera santa y piadosa, como lo dice en 2 de Pedro 3:10 y siguiente, y como lo dice en Tito 2:9, que es la gracia del Señor, versículo 11 y siguiente, la gracia del Señor se manifestó para salvación, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, para que vivamos de una manera santa y piadosa, sin egoísmo, como lo dice Santiago. Eso fue de repente, sorpresivamente, así vendrá el Señor. Pero el Señor no hace nada sin avisarlo a sus siervos, los profetas, sus profetas, como lo dice el Señor. Y los siervos nosotros lo queremos dar a conocer al mundo, pero el mundo no quiere oír. Y si están oyendo, si nos oyen, no nos escuchan, es decir, no creen, no atienden, no ponen cuidado, no aceptan, no reciben, no conectan. Nosotros hemos de comunicar, nosotros hemos de hablar, predicar, para lograr comunicar, es decir, contactar con el otro. Ojo, mis amados, estemos atentos y que no nos sorprenda. Nos dice que el Espíritu Santo procedía del cielo, de repente vino del cielo, del Padre Dios, anunció el derramamiento del Espíritu Santo, y después de aquellos días, dijo el Padre Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne,
Jesús también dijo que lo enviaría, lo dice de nuevo Lucas 24:49, que les mandó que no se fueran y que esperaran la promesa que dio el Padre. Nos dice también en Juan 15 que el Espíritu Santo viene con procedencia del Padre, el Espíritu de verdad. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Pero de cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Eso lo dice en Juan 16:13. Pero en 15:26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, donde está sentado el Padre en el tercer cielo, en el trono de Dios, donde está la majestad en las alturas, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Es decir, procede del Padre no quiere decir que tiene origen en el Padre, sino que viene del Padre. Ya lo explicamos en alguna ocasión. Cuando tienes mandas a alguien a hacer una diligencia, vaya a tal parte, entregue este dinero y reclame aquello. ¿Usted de dónde viene? Vengo de parte del siervo Luis Eduardo López. Procedo de Luis Eduardo, él me envió. Y así el Espíritu Santo lo envió, porque el Espíritu Santo es tan eterno como el Padre y como el Hijo. Procede del Padre y vino del cielo. Nos dice que se presentó como un viento recio. El viento es soberano. El viento, recuerda, hay que nacer del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos dice: no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Dice el 8: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El viento es soberano, el viento sopla donde quiere, a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Y Dios sopló sobre aquel Adán hecho del polvo de la tierra, y fue Adán un ser viviente, fue un alma viviente. Nos dice también la Escritura que Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel: profetiza, Ezequiel 37, sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondréis tendones. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Sigue diciendo el versículo 9, estoy en el 37 de Ezequiel: me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies como un ejército grande en extremo. Dios sopló sobre el Adán del polvo de la tierra y fue un alma viviente. Ezequiel sopló, habló, profetizó, y los huesos vivieron. Y después le dice: profetiza el espíritu y ven de los cuatro vientos. Y esos huesos con gran estruendo se juntaron hueso con hueso, se cubrieron de carne, de tendones y de piel. Y después dijo al espíritu que soplara, y esos huesos vivieron y estuvieron como un ejército grande en extremo. Ezequiel 37 del 4 al 10 te he hablado. Ahora Jesús sopló sobre los resucitados, sobre los discípulos. Jesús sopló: como el Padre me envió a mí, así os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús sopló en sus discípulos y ellos nacieron allí de nuevo. Recuérdalo, como primicia, porque Jesús sopló en ellos, te lo repito, el día
de la fiesta de la Pascua, en el tercer día de la fiesta, que era las primicias. Así como Cristo es nuestras primicias de los que murieron y de los que resucitaremos, el primero que ha resucitado en gloria, así como primicias vino el Espíritu Santo sobre los discípulos aquel primer día de la semana, el día de su resurrección. Como también nos dice que en el soplo del Omnipotente es el que nos da la vida. Nos dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahí fue cuando envió el Espíritu Santo y la faz de la tierra fue renovada con una creación nueva, con hombres, con una ciudadanía celestial. Nosotros, aunque pertenecemos como ciudadanos de esta tierra, tenemos una ciudadanía celestial. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual cambiará este cuerpo de humillación en un cuerpo a semejanza de Él. En Colosenses 3 nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos dice también entonces, narrando lo que ocurrió en Pentecostés, que el viento fuerte llenó la casa. Ese viento fuerte llenó toda la casa donde estaban sentados, y lenguas de fuego vinieron sobre cada uno de ellos, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos había? Había 120, Hechos 1:15. Y los que perseveraron, de los 500, a más de 500 se les apareció más. Entonces hubo una deserción grande, y 120 perseveraron y recibieron el Espíritu Santo. Ven al Espíritu de Dios, y Él te llenará y te dará gran poder para que crezca el reino de Dios y para que dejes tu orgullo y se convierta en humildad. Y los llenó también de habilidad de hablar en diversos idiomas. En Babel Dios confundió las lenguas y no se entendieron y se tuvieron que dispersar. Allí no se entendían, pero en Pentecostés unificó las lenguas. Cada lengua glorificaba a Dios. Mientras ellos hablaban en lenguas que no conocían, los que les escuchaban sí entendían. Y ellos decían: ¿y cómo es que estos hombres sin letras hablan en nuestras lenguas? Y estaban todos confusos. Ellos entraron en una adoración al Dios eterno en lenguas extrañas, no las conocían. Y entonces vimos, en primer lugar, la aclaración sobre el soplo de Dios, de Jesús en sus discípulos, y ahí en ese mismo día recibieron el Espíritu Santo y nacieron de nuevo. En el día de Pentecostés lo que ocurrió fue que fueron bautizados en el Espíritu Santo, Hechos 1:5, y fueron investidos de poder, como dice Lucas 24:49. Entonces ya después vimos qué fue lo que ocurrió en Pentecostés. Primero, cómo estaban ellos, estaban unánimes juntos. Ahora, después, en segundo lugar, vemos el Espíritu Santo llegando. ¿Cómo llegó? Llegó de repente. Segundo, llegaba del cielo. Tercero, como un viento recio. Cuarto, ese viento fuerte de gran estruendo llenó la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, por último, miremos cuál fue la reacción de los espectadores. Versículo 5, Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, dice el versículo 7. El versículo 12 nos dice, sí, ahí habla una lista de todas las partes de donde estaban, resumidas, porque dice que había gente de mucha parte. Versículo 12, estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Había unos que estaban sorprendidos, los sorprendió,
porque vino como ladrón en la noche. Así vendrá nuestro Señor Jesucristo. Vino de repente, pero a nosotros no nos sorprenderá, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nosotros aguardamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza bienaventurada es el rapto, porque no sería una esperanza bienaventurada saber que pasamos por la gran tribulación, donde habrá gran mortandad y gran persecución. Troncos de granizo de 40 kilos caerán y habrá grandes cosas, pero este no es el tema hoy. Y nos dice que la reacción, había unos hombres allí piadosos de todas las naciones. Ellos fueron testigos externos de ese maravilloso acontecimiento, un espectáculo sobrenatural, pero estaban confusos, estaban atónitos, estaban maravillados y estaban perplejos. No entendieron lo que pasaba, solo se podían decir los unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Sorprendidos. Pero mira que hubo otros que fueron burladores y decían: estos están borrachos, están llenos de mosto, están borrachos. Y nos dice que no debe ser esa nuestra actitud, que no nos sorprenda la venida del Señor. El Espíritu Santo viene sobre todos aquellos que le aman, el Espíritu Santo que le es dado a todos los que le obedecen, Hechos 5:32. Es decir, la obediencia, la fe es una fe obediente. Si tienes una fe que no obedeces, la gracia no te ha llegado, porque la gracia nos capacita para odiar el pecado y para amar la voluntad. Entre esos burladores, recuerda que Salomón escribe a 3 tipos de personas: a los simples, a los insensatos y a los burladores. Aquí había unos hombres piadosos y quedaron atónitos, y ellos van a recibir una enseñanza que la vamos a ver en la próxima charla de Pedro. El cobarde se levantó ante esa multitud, pero lo veremos luego. Quiero terminar diciendo lo que nos dice el Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Las gentes se amotinan. El que mora, el que se burle ahora, será el Señor el que se reirá de ellos. Lo encuentras también en Proverbios 1. Si te invitan a derramar sangre, no consientan. Escucha mi palabra y mi reprensión, dice Proverbios 1. Y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Pero cuando venga el turbión, si no quisiste oír, seré yo el que me ría. Y dice el Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos. Y el versículo 2:11 nos dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Mis amados, vino el Espíritu Santo como primicias también a los discípulos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta de la Pascua. Pero vino el día de Pentecostés 50 días después, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, investidos de poder y bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió allí? Estaban todos unánimes juntos, pero no habían logrado serlo, porque, repito, eran celosos, eran envidiosos, querían privilegios, eran cobardes, y estaban unánimes juntos. El Espíritu Santo había logrado hasta ahora eso en ellos, habitar los hermanos juntos y en armonía. Es allí donde envía Dios en bendición y vida eterna. Vino de repente, sin sorpresa, con gran sorpresa, es decir, sin aviso previo. Vino procedente del cielo, enviado. El Padre lo prometió y dijo: enviaré la promesa del Padre, dijo Jesús. Vino como un viento recio, y el viento sopla donde quiere. Oye su sonido, no sabes de dónde viene ni para dónde va. El viento fuerte llenó la casa y vinieron lenguas de fuego. Los capacitó a ellos para que pudiesen hablar
en diversos idiomas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La reacción de los otros está lo que ocurrió con los discípulos, lo que hizo el Espíritu Santo y la reacción de los espectadores finalmente. Unos se asombraron y después recibirían la palabra de Dios, y otros se burlaron. ¿Cuál es tu posición, mi amado, que me escuchas? ¿Cuál es tu actitud? Ven al Señor, acepta a Jesucristo, ríndete a Él y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Ven, Espíritu Santo, y lléname de ti. Moldéame, que el orgullo se pierda y venga la humildad. Quita mi mal carácter, los vicios de un mal carácter, y dame el carácter de Jesucristo y que refleje al mundo tu amor. Quiero vivir para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Dios eterno, eres Rey, soberano, santo y sublime. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y llena nuestras vidas. Amado Salvador, llénanos de tu paz, de tu amor, Rey de la gloria, de poder y de pasión por ti, por tu palabra, por tu reino, por el Padre Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para darnos salvación. Gracias, Rey. Bendice esta tu manada pequeña, siervo de Jesucristo. Que todos seamos siervos del único y sabio Dios. Amado Salvador, hay muchos reverendos, pero queremos ser siervos útiles en tus manos, Dios de la gloria. Recibe toda la adoración. Bendice nuestro país. Bendice, Señor, nuestro presidente. Bendice los que están en eminencia, también los bandidos, ladrones, prostitutas, los alzados en armas, terroristas, Señor, los ateos, los que tienen un credo distinto, y de manera especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.